Bienvenidos Mr. Coders, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar de la conferencia de DevOps de 2022 en Barcelona, en la que estuve asistiendo allá. Viajé desde Viena a Barcelona para ver un poquito todas las cositas nuevas que están haciendo las empresas de aquí de España y un poquito más internacionales que han venido a la conferencia a contarnos un poquito sobre DevOps, sobre infraestructura, sobre cloud, sobre ingeniería, y quiero pues explicar un poquito mi experiencia y lo guay que ha sido la conferencia. Así que os recomiendo que vayáis a todas las conferencias de DevOps que podáis, porque al final hacéis networking, aprendéis sobre nuevas tecnologías y cogéis notitas sobre pues cositas nuevas que se van haciendo y cómo trabajan las empresas, que esto es realmente lo más importante. Cómo trabajan las empresas, cómo trabaja tu empresa y cómo puedes aplicar diferentes métodos para tu empresa. Así que dentro vídeo. Bueno, como os estaba contando, estuve en la conferencia de DevOps de Barcelona, fui solo. Normalmente la gente va con pues, su equipo de DevOps, o van diferentes empresas con un montón de gente. En mi caso fui solo porque la gente que trabaja conmigo no quería ir porque son dos ermitaños, pero fui allá, estuve 2 días. La conferencia duró 2 días. El horario que teníamos en la conferencia empezaba a las 9 de la mañana y acababa a las 6:30, pero hacíamos una parada de 3 horitas para comer, para tomarse un café y para hacer un poquito de networking. Así que en ese tiempo pues hacíamos un poquito de networking y había empresas bastante interesantes como Cabify, Datadog, empresas de hoteles, OVH, Local Stack. O sea, había bastantes empresas. Y había empresas bastante interesantes también que daban conferencias. Por ejemplo, dio conferencia un chico español em, que trabaja para Google y que lleva toda la parte de Gmail. Y en verdad es una de las charlas que dieron que más me llamó la atención, porque empezó a explicar un poquito a nivel de seguridad y a nivel de infraestructura cómo estaba organizado y cómo una empresa pues empieza a hacer todas las cosas. Me pareció realmente bastante interesante, porque al final cada empresa tiene una forma de pues trabajar en diferentes proyectos. ¿Qué más me pareció bastante interesante? Hay otra chica que trabaja en Datadog, que es una chica de Andalucía, y me gustó bastante cómo explicaba el paradigma de Kubernetes, cómo hacían en su empresa para aplicar diferentes clústeres de Kubernetes o para crear diferentes clústeres de Kubernetes. Y también hubo un montón de charlas de gente de otros países, pero hubo personas que venían representadas por empresas que tenían oficina en España, y había otras personas que venían, por ejemplo, de Estados Unidos. Vino el fundador o el cofundador de HashiCorp, que realmente para mí fue la mejor charla que dieron. Fue una charla muy enfocada en seguridad, muy enfocada en cómo crear una infraestructura segura sin quitar de lado tener una infraestructura escalada y que funcione muy bien. Y realmente ese chico se puso con la tablet y empezó a hablar un poquito de arquitectura y de diseño, y fue bastante interesante. Y realmente ahí te das cuenta que hay gente brillante, que hay gente en muchas empresas súper inteligente y que sabe y que hacen las cosas de otra forma. Entonces yo os recomiendo que vayáis a conferencias, que aprendáis un poquito, que os intentéis mover por este mundillo, que busquéis información en internet. Y esta conferencia fue en inglés. Esta conferencia la dieron en inglés. Normalmente todas estas conferencias sobre este mundillo, si queréis empaparos de gente o de empresas que vengan bastante interesantes, van a ser las conferencias normalmente en inglés. Porque, por ejemplo, si vais a una conferencia en alemán o en español, va a ser de más gente local. Al final el idioma que se utiliza para todas estas cosas es el inglés. Y si vais a querer hacer networking con pues, gente de empresas pues, más grandes o más internacionales, pues todo ese networking se va a hacer en inglés, está claro. Entonces, esta conferencia ha sido del día 2 y 4 de noviembre, ha sido muy interesante. Creo que voy a ir a una conferencia también de DevOps el año que viene
en Londres, que van a ser creo que 3 días, y os iré comentando todo. Em, Voy a ir empezando a postear un poquito más cosas sobre todo esto, pero esto es un poquito la idea, que pues os vayáis informando, os vayáis a conferencias, no tienen que ser presenciales. En mi caso, prefiero ir a una conferencia presencial porque me gusta ir al sitio y me gusta empaparme. No me gusta únicamente hacerlo desde casa porque no vas a poder hacer un buen networking, o sea, no funciona bien. Y realmente yo, por ejemplo, vi a gente de mi sector allá, de cuando yo vivía en España, y pues hice un poquito de networking con ellos, empecé a hablar sobre pues tecnologías, sobre cómo trabajamos, cuál es el proceso de despliegue de una aplicación, cómo hacemos nosotros la release, y ellos me estuvieron comentando cómo las hacen ellos, y al final es que muchas empresas hacen el proceso totalmente diferente. Entonces es muy interesante pues entender cómo otras empresas trabajan y quizás si hay algo que nos puede encajar a nosotros, pues implementarlo en nuestra empresa. Entonces, bueno, esto es un poquito mi experiencia, lo que me ha estado pasando estas últimas semanas. Estuve en una conferencia muy interesante y dentro de poco voy a ir subiendo más vídeos. Estoy terminando el curso de Kubernetes, que si os metéis al grupo de Telegram, lo estoy posteando ahí todo. Y si queréis acceder al curso de Linux o al de Docker, lo tenéis aquí abajo en la descripción. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego.